¿Así? Acompáñenme por favor a Juan 7. Acompáñenme a Juan 7. Hoy vamos a leer del versículo 1 al 24. Hoy vamos a leer del versículo 1 al 24 de Juan 7. Les puedo pedir que se pongan de pie para leer. Los que puedan, ¿verdad? Yo sé que hay unos que no pueden, pero los que puedan, si me acompañan en sus pies. Entonces, acompáñame. Y Juan 7, versículo 1 dice: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrale al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaron en la fiesta y decían: ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: él es bueno. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Jesús entonces le respondió: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No les dio Moisés la ley y sin embargo ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué me quieren matar? La multitud contestó: tienes un demonio, ¿quién te quiere matar? Jesús le respondió: una sola obra hice y todos se admiran. Por eso Moisés les ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Amén. Pueden tomar su lugar. Entonces, si te fijaste, el pasaje termina con una frasecita que me llamó mucho la atención. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces te quiero hacer dos preguntas que me gustaría que contestaras haciendo uso de tu juicio justo. ¿Sí? Haciendo uso de tu juicio justo, me gustaría que contestaras estas dos preguntas. ¿Sí? Primero, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Sí? Y contéstalo ahí si es que estás aquí en la reunión, en las hojas. Si no estás en la reunión, contéstalo en tu mente. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Y sé específico, por favor. Sí, sé lo más específico que puedas. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida en este momento? Se vale poner: no sé, no le entiendo. Y en segundo lugar, te quiero preguntar: ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Qué quieres? También te pido que seas específico. Es decir, si vas a pedir quiero paz, ¿qué significa? Cuando estás pidiendo paz, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la paz? ¿O qué es lo que te va a dar esa paz que estás pidiendo? Si vas a pedir quiero felicidad, ¿a qué te refieres? ¿Sí? Quiero ser feliz, ¿cómo? ¿O de qué estás hablando? ¿Sí? Pero te pido que contestes las dos preguntas antes de comenzar. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Y qué quieres? ¿Qué es lo que tu corazón desea? ¿Sí? Amor, paz, placer, comodidad, significado, control, felicidad, éxito. ¿Qué quieres? Creo que una de las cosas que más llama la atención en este pasaje es la forma en que Jesús obra. ¿Sí? La forma en que Jesús
obra. ¿Por qué? Porque dice no voy a subir y luego de repente sube. ¿Sí? Y entonces es algo así como que hay algo extraño, ¿no? Sin embargo, la forma en que Jesús obra nos muestra también un poco de cómo Dios obra en nuestras vidas. Y este pasaje nos va a enseñar algo importante. Nos va a enseñar que nuestros motivos forman nuestra perspectiva. Nuestros motivos forman nuestra perspectiva. Y entonces vamos a lo largo de este pasaje a contestar 3 preguntas. ¿Sí? A lo largo de este pasaje vamos a contestar 3 preguntas importantes. 1, ¿qué está haciendo Dios? 2, ¿qué te motiva? Y 3, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Sí? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué te motiva? ¿Y cuál es tu perspectiva? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué te motiva? ¿Y cuál es tu perspectiva? Entonces, espero que ya tengas tus primeras 2 preguntas contestadas. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida y qué quieres? Y entonces abordamos el punto número 1. El punto número 1 es, ¿qué está haciendo Dios? El punto número 1 es, ¿qué está haciendo Dios? Ahora, aunque Juan no nos dice explícitamente, ¿sí? Cuando tú y yo trazamos las fiestas, ¿te acuerdas que cuando estábamos en la alimentación de los 5,000 nos dijo que la Pascua estaba cerca? Y ahorita estamos en la fiesta de los tabernáculos, lo cual nos indica que han pasado aproximadamente 6 meses. ¿Sí? Han pasado aproximadamente 6 meses desde lo que sucedió en el capítulo 6 y lo que está sucediendo aquí en el capítulo 7. Y después de 6 meses, los judíos, por judíos entendemos autoridades judías, siguen intentando matar a Jesús, están buscando la oportunidad de matar a Jesús. Y Juan nos dice que esta es la razón por la que Jesús está evitando el área de Judea, anda solamente por Galilea, ¿sí? Ahora, la fiesta de los tabernáculos está siendo celebrada en Judea. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta que duraba 8 días y atraía a muchísimas multitudes, ¿sí? La fiesta de los tabernáculos era como un festival, ¿sí? Era una celebración así en grande, ¿sí? Llegaban judíos de todas partes, todos los judíos que vivían en otras partes de Judea llegaban ahí. Los judíos que habían sido dispersados llegaban, o sea, se juntaban muchísima gente, ¿sí? Y los tabernáculos eran una conmemoración de cómo Dios había sostenido al pueblo a lo largo de todo su peregrinaje por el desierto, ¿sí? Entonces, ¿qué hacían en los tabernáculos? Todos montaban casas de campaña, ¿sí? O casas con palos, así, ramas, ¿sí? Si tú venías desde fuera, la montabas en la calle. Si tú vivías ahí, lo hacías en el techo de tu casa, ¿sí? Pero vivías 8 días ahí, ¿sí? En el techo de tu casa, en una casa de campaña, pues armada, ¿verdad? Improvisada, ¿sí? Y eso era lo que hacían para recordar cómo Dios, en medio del desierto, cuando estaban viviendo en casas de campaña, Dios los había sostenido, ¿sí? Y entonces, así como tú y yo hablamos del espíritu navideño, ¿cómo definirías el espíritu navideño? ¿Qué es el espíritu navideño? Hay como que todos nos ponemos en una misma sintonía, ¿no? Hay como una onda así de felicidad, así como una sensación de generosidad, de familia, así como de gastar dinero, o sea, y como que todos estamos en ese mismo canal, ¿sí? Bueno, así como hablamos del espíritu navideño, tal vez pudiéramos hablar del espíritu de los tabernáculos, ¿sí? Si tú hubieras llegado ahí, lo que hubieras sentido es una expectativa grande de que el Mesías se revelara,
Si cada que esto se celebraba, lo que el pueblo se reunía era a conmemorar, pero también a decir, el Mesías viene. Sí, el Mesías viene, lo que Dios ha prometido va a llegar. Y entonces había como esta sensación así, me imagino, no sé, que imagínate estar ahí armando tu casa de campaña en la piel chinita, de que sabes que el Mesías va a venir, va a llegar, y estás celebrando esto porque el Mesías va a aparecer, ¿sí? Y entonces, con todo esto, considerando todo esto, en la primera porción del pasaje nos encontramos con dos planes. Y recuerda que estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Y nos encontramos con dos planes. El primer plan es el de los hermanos de Jesús. El primer plan es el plan humano, ¿sí? Y los hermanos de Jesús razonan y dicen, ok, acabas de perder a muchísimos discípulos, ¿sí? Acabas de perder a muchísimos discípulos. Las autoridades quieren matarte. Estás evitando el lugar central de todo Israel, de todo Judea. Entonces, si tú quieres ganar adeptos y quieres vencer a tu oposición, este es el momento justo. La fiesta de los tabernáculos es el momento perfecto, y vaya, para que vayas y hagas alguna obra y todos digan, este es el Mesías. ¿Por qué? Porque todo el mundo está esperando al Mesías en este momento. Es decir, si Jesús hubiera parado y hubiera hecho alguna obra, seguramente muchos hubieran creído. Pero Juan ya ha sido claro, creer simplemente porque ves la señal no es creer genuinamente. No hubiera resultado de una manera adecuada. Sin embargo, el argumento de los hermanos es que este es el tiempo perfecto para realizar una revelación mesiánica. Ahora, ¿tenía lógica el argumento de los hermanos? Sí, totalmente tenía lógica. Era el lugar más concurrido, donde todos ya están predispuestos de recibir al Mesías y hacer una señal mesiánica. Era el plan perfecto, si lo que buscas es reconocimiento o fama. ¿Sí? Para los judíos, la posición social estaba determinada por la honra y la vergüenza. Y si te acuerdas, en el capítulo 6, Jesús predicó algo que fue totalmente, ¿te acuerdas que dijimos? Ofensivo. Y entonces, en este momento, para los hermanos de Jesús, Jesús estaba en una posición de vergüenza, ¿sí? No de honra, de vergüenza. ¿Por qué? Porque muchos de sus discípulos lo habían abandonado y había predicado algo totalmente ofensivo, ¿sí? Y las autoridades lo querían matar. Hablando de estatus social, Jesús estaba en el hoyo con lo que respecta a sus hermanos, ¿sí? Sin embargo, honra de parte de los hombres era algo que Jesús no poseía, pero no buscaba, ¿sí? Eso no es lo que Jesús quería. Este era el plan humano. Ve y predica, o ve más bien y hace una señal en la fiesta de los tabernáculos. Es el momento perfecto, ¿sí? Que no estás viendo, ¿sí? Y sinceramente era un buen plan. La verdad era un buen plan, excepto por una cosa: no era el plan de Dios, ¿sí? En segundo lugar, se nos presenta el plan divino, ¿sí? Que es diametralmente opuesto a lo que los hermanos están proponiendo. Ante el súper increíble plan de los hermanos, Jesús dice, mi tiempo no ha llegado. Sí, mi tiempo no ha llegado. Yo no voy a subir como ustedes dicen. No voy a ir y no voy a hacer una señal porque no es el momento. Esa no es la forma en que esto va a suceder, ¿sí? Entonces, Juan nos dice que los hermanos suben y después Jesús sube a la fiesta, pero lo hace en secreto, ¿sí? No hace ninguna entrada triunfal. Y de hecho, si te fijas, aunque a media fiesta Juan nos dice que empieza a predicar, no hace ninguna señal. Simplemente predica, dice la verdad, pero no hace ninguna señal. Y de hecho su predicación es lo contrario de lo que los hermanos seguramente tenían en mente, porque lo que Jesús hace en su predicación es confrontar a las autoridades. Si ninguno de ustedes cumple la ley, ¿por qué me quieren matar? ¿Sí? ¿Está ganando adeptos? No está ganando adeptos, pero está diciendo la verdad, ¿sí? Y entonces aquí encontramos un contraste entre Dios y nosotros, ¿sí? ¿Cuál? Que los planes de Dios no se alinean a nuestros planes, ¿sí? Es decir, Dios no tiene un plan y luego considera nuestro plan y dice, ay, se me hace que el suyo está mejor que el mío, déjamelo, ¿sí? Y de hecho, muchas de las veces tú y yo no vamos a lograr entender qué es lo que Dios está haciendo. Y me gustaría darte unos ejemplos de esto, porque la verdad es algo que usamos mal en el sentido de sí, Dios tiene planes,
y creemos que vamos a entender, pero cuando decimos Dios tiene un plan más alto o sus pensamientos, lo que estamos reconociendo es, no voy a entender, no sé, no voy a lograr alcanzar a saber lo que Dios está haciendo, porque Él piensa mucho más arriba de lo que yo pienso. ¿Sí? Y te pongo 3 ejemplos que me llamaron la atención. ¿Sí? El primero es que vamos a imaginarnos, ¿no? Vamos a usar nuestra imaginación. Digamos que tienes una empresa y en esa empresa tienes un trabajador así top. Tienes un trabajador top. El compa es diligente, eficiente, está preparado, es flexible, se atoran las cosas y él entra y saca el jale. Y o sea, es así. Tú dices, este es el máximo. ¿Sí? ¿Qué haces respecto a ese trabajador? ¿Qué quisieras hacer con ese trabajador? Si fuera nuestro trabajador, yo creo que tú y yo quisiéramos mantenerlo, ¿no? Y le das un bonillo y lo haces tu amigo y le dices, no, mira, aquí hay oportunidad de crecimiento, no te vayas a ir, mira, no sé qué. Y eso es lo que tú y yo pensamos. Si encuentras un buen trabajador, lo correcto es mantenerlo, claro. Pero Dios encuentra un buen trabajador en Pablo. ¿Y qué hace? Se lo lleva. Se lo lleva. Pablo no llega a Roma, Pablo no llega a España, Pablo no llega... Se lo lleva, ¿sí? Y si tú y yo estuviéramos evaluando la eficiencia, diríamos, ¿pero qué te pasa? O sea, no lo estás viendo, era el compa más crack. O sea, él mismo dice, antes he trabajado más que todos ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué te lo llevas? ¿Sí? Otro ejemplo, tienes un hijo enfermo, ¿qué es lo que quieres hacer respecto a tu hijo? Curarlo luego, ¿no? En la semana pasada se enfermó Maya y Aria. Y en cuanto se enfermaron, es más, apenas venía Maya y Francis luego dijo, se va a enfermar, cómprame de una vez cómprate una inyección y de calabrolidín. Y le dije, espérate, pues todavía ni siquiera tose bien, o sea, apenas una palomita se le atoró algo y ya estás, se enfermó. Francis sabe, ¿verdad? Pero lo que queremos hacer luego que se enferman nuestros hijos es rápidamente curarlos, ¿sí? Rápidamente. Sin embargo, cuando tú y yo vamos a la Biblia, nos encontramos con que Timoteo vivía con un malestar constante que Dios no quitaba. Y nos encontramos con que Epafras estuvo a punto de morir por estar enfermo. ¿Sí? Ambos son hijos de Dios y Dios no estaba apresurado por sanarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no piensa como nosotros. ¿Sí? Y tercero, y creo que el ejemplo más grande que hay de todo esto es la cruz. ¿Sí? Mientras que los judíos estaban esperando a un rey que viniera y que los salvara del poder de Roma, como David lo salvó de los filisteos y que venciera y que conquistara y que bla, 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 ¿sí? Lo que reciben es un Mesías sufriente. ¿Sí? Un Mesías que va a la cruz y que claro que rescata al pueblo, pero no lo rescata de lo que el pueblo esperaba. Lo rescata de algo peor, de su pecado, ¿sí? Del dominio del pecado. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 1:23, nosotros anunciamos que Jesús es el Mesías y que murió en la cruz. Para la mayoría de los judíos esto es un insulto y para los que no son judíos es una tontería. ¿Quién libra a otros muriendo de la manera más cruel y ¿quién? Nadie, salvo una persona. Cristo. ¿Sí? Entonces Dios no piensa como tú y como yo. ¿Sí? Ante la pregunta ¿por qué Dios hace todo esto? ¿Sí? Ante la pregunta ¿por qué no siempre puedo entender lo que Dios está haciendo? O no sé cuántas veces tú has sentido que todo va en tu contra, que todo te está saliendo mal, decía el pastor Marcos en unas semanas, hoy todo me está saliendo mal. ¿Sí? ¿Cuántas veces te has preguntado junto con el salmista hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar enfermo? ¿Hasta cuándo me voy a sentir así? ¿Hasta cuándo esta situación va a seguir? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo Dios va a hacer algo para librarme? ¿Hasta cuándo? Leíamos ahorita en el Salmo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me presentaré? ¿Cuándo vas a hacer algo, Dios? Y todas estas preguntas están muchas veces en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pero pareciera que Dios no da ninguna respuesta. Preguntas y preguntas. Y si te fijaste y el salmo me gustó, el salmista no recibe respuesta, ¿te acuerdas? De hecho, el salmista se responde al mismo. ¿Sí? El salmista se responde al mismo. Mi esperanza es Dios. ¿Sí? ¿Qué está haciendo?
No sé qué está haciendo. Si supiera qué está haciendo, no estaría sufriendo. No sé qué está haciendo, pero mi esperanza es Dios, ¿sí? Y entonces esto nos lleva a nuestra segunda pregunta, ¿sí? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Sí? Y la pregunta primero aplica hacia Jesús, que es el personaje central en esta porción, ¿sí? ¿Qué motiva a Dios a actuar así, de una manera que no podemos entender? ¿Qué motiva a Jesús a subir en secreto en lugar de aprovechar el momento perfecto? ¿Sí? ¿Qué lo motiva? Y en el versículo 18 Jesús dice: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que lo envió, él es verdadero y no hay injusticia en él. ¿Qué motiva a Jesús a hacer lo que hace? La gloria del Padre. Jesús está buscando la gloria del Padre. ¿Qué motiva a Dios a hacer lo que hace, aunque tú y yo no lo entendamos? Su propia gloria. Sí, hace algunas semanas el pastor Marcos también nos decía: lo más importante para Dios es Él mismo. Dios mismo es lo más importante para Dios, ¿sí? Ahora, este no es el tema de hoy, pero sí quisiera aclarar que amar a alguien significa que hacemos lo que sea necesario para proveerle a esa persona aquello que le va a proveer satisfacción plena, ¿sí? Amar a alguien significa que hacemos lo que sea necesario para proveerle a la persona amada lo que le va a proveer satisfacción plena. Entonces, ¿qué es lo único que puede darnos satisfacción plena? Dios mismo. ¿Sí? Entonces, cuando Dios busca su propia gloria, la busca también porque nos ama. ¿Sí? Cuando Dios nos llama a adorarlo, a glorificarlo, a disfrutar de Él, nos está dando lo único que puede satisfacernos plenamente: Él mismo. ¿Sí? Entonces, otra vez, no es el tema, pero sí me gustaría que quedara claro: Dios es lo más importante para Dios, pero no es egoísta, ¿sí? Al contrario, es el deber ser, ¿sí? El tema sí es que, al igual que Dios, todos los seres humanos actuamos por motivos específicos. Y muchas veces tú y yo no logramos identificar lo que nos motiva a ciertas acciones. Estas últimas semanas de repente nos hemos sentado Francis y yo y hemos estado platicando de ¿por qué? ¿Por qué te pone triste? ¿Por qué te enoja? ¿Sí? Y ha sido un ¿por qué? No, pues es que esto y esto. ¿Pero por qué? Pues porque esto y esto. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo que está detrás de todos esos sucesos? ¿Sí? ¿Qué es lo que te motiva? Sin lugar a dudas, los motivos son importantes. Podemos pensar en un ejemplo muy, muy claro, y es Robin Hood. Robin Hood era un ladrón, sí, pero a todos nos cae bien Robin Hood, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque sus motivos eran nobles, eran buenos. Sí robaba, pero para darles a los que no tenían. O sea, sus motivos, la acción era mala, pero sus motivos eran buenos, ¿sí? Y entonces los motivos importan, ¿sí? Para descubrir nuestros motivos debemos hacer una pregunta clave: ¿qué es lo que en verdad quiero? ¿Qué es lo que en verdad quiero? ¿Sí? Te pongo algunos ejemplos. La persona que siempre llega tarde y nunca está disponible cuando hay trabajo puede estar motivada por la comodidad. La esposa que está mortificada porque alguien llegue de sorpresa y vea la casa tirada puede estar motivada por la reputación. El hijo que ignora las reglas quiere libertad. La madre que no deja a sus hijos con nadie, que nadie puede cuidar a sus hijos si ella no está, quiere control. Entonces, aquí vuelve a tu pregunta que contestaste al inicio. Si al inicio te pregunté, ¿qué quieres? ¿Qué de verdad quiere tu corazón? ¿Sí? Revisa tu respuesta y ahora piensa en qué dicen tus acciones. ¿Qué dicen tus acciones? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? ¿Sí? Pero no de boca, no contestes con, no, aquí le puse bien bonito, ¿qué quiero? A Dios. No, tus acciones, ¿qué dicen realmente? ¿Qué es lo que realmente te motiva? ¿Sí? ¿Qué te motiva a responder a tus padres o a tus autoridades de cierta forma? ¿Sí? ¿Qué te motiva a gastar tu dinero como lo gastas? ¿Qué te motiva a mentir si es que mientes? ¿Qué te motiva a tomar o a hacer cualquier otra cosa que sea dañina? ¿Qué te motiva a ver Netflix? ¿Sí? ¿Qué te motiva a llegar a tu casa y en vez de
agarrar la Biblia o un libro, estar en las redes sociales 30, 40, una hora, dos. ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de eso que estás haciendo? ¿Qué quieres en verdad? En junio de 1939, Dietrich Bonhoeffer había logrado escapar de la Alemania nazi y había llegado a Nueva York. Un seminario lo ayudó para sacarlo. ¿Sí? Esto fue así, antes de que empezara la guerra. Y Dietrich había logrado salir. Pero cuando él estaba en Nueva York, escribe en su diario que él estaba totalmente perdido, confundido. ¿Sí? Y dice que se comparaba porque podía ver de dónde estaba la Estatua de la Libertad, y se comparaba él mismo con la Estatua de la Libertad, porque veía la estatua cómo estaba parada con la antorcha levantada en alto, como una luz en la oscuridad, y él estaba de este lado huyendo de la Alemania nazi. ¿Sí? Entonces, un mes después de que Dietrich llegó, se regresó a Alemania. ¿Sí? Un mes después de que Dietrich llegó a Nueva York, se regresó a Alemania. Y este regreso sabemos que le costó su vida. ¿Sí? ¿Qué motivó a Dietrich a regresar a Alemania? Él sabía que lo más probable era que al regresar moriría. ¿Sí? Dietrich escribe en su diario: ¿quién se mantiene firme? ¿Quién se mantiene firme? Y acuérdate que se está comparando con la Estatua de la Libertad, que finalmente es una estatua, está firme como luz en la oscuridad. ¿Sí? Y él dice: ¿quién se mantiene firme? Solo el hombre cuyo estándar final no es su corazón, ni sus principios, ni su conciencia, ni su libertad, ni su virtud, sino quien está listo para sacrificar todo esto cuando es llamado a la acción obediente y responsable con fe y con lealtad exclusiva a Dios. Solo el hombre que trata de hacer su vida entera una respuesta al llamado de Dios. Sí, ese es el hombre que se mantiene firme, el que trata de hacer de su vida entera una respuesta al llamado de Dios. Entonces fue el llamado de Dios lo que movió a Dietrich a la seguridad de Nueva York, al sufrimiento, la persecución y eventualmente la muerte en Alemania. ¿Sí? Y esto nos lleva a nuestra tercera pregunta: ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu perspectiva? Dietrich deja una carta en el lugar donde estaba quedando en Nueva York para todos los que lo habían ayudado. Y en esa carta cita Isaías 28:16. Isaías 28:16, la última oración, dice: el que crea jamás tendrá que huir. El que crea jamás tendrá que huir. ¿Qué estaba haciendo Dietrich en Nueva York? Huyendo. ¿Sí? Y entonces cuando Dietrich leyó esto, esa fue la señal de ve, la señal de regrésate. ¿Sí? Esa fue la señal, me refiero como un disparo en una carrera, ¿no? ¿Sí? Fue la palabra lo que transformó lo que Dietrich quería. ¿Qué había llevado a Dietrich a Nueva York? ¿Qué era lo que quería? Seguridad, comodidad, felicidad, vida. ¿Sí? ¿Qué lo lleva de regreso a Alemania? Dios, el llamado de Dios. ¿Qué fue lo que fue transformado? Su motivo, lo que él quería. ¿Sí? En nuestro pasaje Jesús dice: si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. ¿Sí? Y esta frasecita me pareció bastante interesante cuando lo leí. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá. ¿Sí? Sabrá. O sea, la precondición para poder evaluar el mensaje correctamente es que estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Juan ya nos dijo que es la voluntad de Dios. ¿Sí? La voluntad de Dios no es alcanzar cierto nivel ético o moral, portarnos de cierta forma súper increíblemente guau. ¿Sí? En Juan 6:29 Jesús dice: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. ¿Sí? La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Entonces, si te fijas, Jesús dice: para poder evaluar bien mis palabras, lo primero que tienes que hacer es creer. ¿Sí? Creer en mí, creer en lo que Dios ha enviado. Juan 6:29. Entonces tú y yo no siempre podemos entender lo que Dios está haciendo.
Eso es de ley. Sí, es el testimonio de la palabra. Pero Dios nos invita a creer en Él, aun cuando no entendemos. No nos invita a esforzarnos por entender, nos invita a creer. Podemos confiar en Dios y en su bondad. El salmista dice en Salmos 33:5, porque la palabra del Señor es verdadera y en su bondad pueden confiar. En su bondad pueden confiar. Podemos confiar en su bondad por lo que Él ha hecho en Cristo. Como dijimos antes, todos tenemos motivos, todos queremos ciertas cosas, ¿sí? Pero eso que queremos suele ser cualquier cosa menos Dios. Si solemos querer cualquier cosa menos Dios. Queremos paz, queremos prosperidad, queremos éxito, queremos felicidad, ¿sí? Y bájalo, porque aquí estoy hablando en general. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan, queremos que nos vaya bien, queremos que nos alcancen las finanzas para darnos 2, 3 lujos. Si queremos no tener ya problemas, queremos no tener enfermedad, queremos estar saludables, queremos que el trabajo esté sencillo, que todo nos vaya bien. Queremos que la persona esa que nos molesta todos los días, que la vemos y ay, cómo me cae mal, Dios o la ilumine o la elimine, pero que le haga algo, queremos algo, ¿sí? Y lo que queremos generalmente no es Dios, queremos todo menos a Dios, ¿sí? Y entonces tú y yo estamos ignorando a Dios. Lo más maravilloso de todo esto es que siendo así, porque así somos, pecadores rebeldes, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, a morir en nuestro lugar. Y al hacerlo nos libra del poder del pecado y nos libra de aquello que nos ata a buscar nuestra felicidad y significado en todo menos en Dios. Nos libra de todo lo que nos oprime y que nos mantiene en miseria y en infelicidad. Cristo vivió como hombre y murió en la cruz. Y ahora hace una invitación que todos los apóstoles hacen una y otra vez: arrepiéntanse y crean. Pon tu mirada en Cristo y cree. ¿Sí? Y como ya hemos visto en Juan, creer es un acto continuo. Creer no es una decisión de una vez, ¿sí? Creer no es una decisión de, sí, yo una vez hice la oración de fe esa donde dices, creo en el Señor Jesús, entra en mi corazón y te recibo, como, no, eso no es creer. Creer es un acto continuo, y Juan ha sido claro que creer y obedecer son lo mismo. Creer y obedecer son lo mismo, son equivalentes, ¿sí? Entonces creer es un acto de todos los días, en todo momento. Si creer es un acto de todos los días, en todo momento. Cada decisión que tomamos muestra si realmente creemos en la bondad de Dios o no. Cada decisión que tomamos muestra si realmente creemos en la bondad de Dios o no. Cuando mi papá, mi mamá, mi autoridad me piden algo que me parece injusto y yo contesto de mala manera, finalmente mi decisión está diciendo algo, mi respuesta está diciendo algo. ¿Qué está diciendo? No creo que Dios sea tan bueno como dice. Mira la autoridad que me puso, mira el papá que me tocó, mira la mamá que me tocó, ¿sí? Dios no es tan bueno como dice. Cuando hay una persona ahí que está todo el tiempo molestándonos, ¿sí? Y nosotros reaccionamos de manera negativa, y en vez de amar y extender gracia, andamos ahí nefastiados por toda la vida. ¿Qué estamos diciendo? Dios no es tan bueno. Si fuera bueno no me hubiera puesto esta persona aquí en un lado, ¿sí? ¿Para qué me hace sufrir? ¿Sí? Entonces nuestras acciones dicen si creemos o no en Dios. Romanos 8, 28 al 30, creo que todos lo conocemos, dice: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Entonces hay una pregunta que está siempre presente en nuestro corazón, ¿sí? Y es: ¿a quién vamos a seguir? ¿Sí? Nuestro corazón siempre está preguntando una y otra vez: ¿a quién vas a seguir? ¿A quién vas a adorar? ¿En quién vas a confiar? ¿Sí?
En este versículo que leímos de Romanos 8, ¿promete Dios que no vamos a sufrir? No. Si te fijas, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas. Es decir, te va a suceder un sinfín de cosas van a acontecer en tu vida. Pero lo que sí promete Romanos 8:28 es que si nuestros motivos cambian, lo que nos sucede no será en vano. Si lo que queremos es transformado, lo que vivimos será de provecho. A los que aman a Dios, o en otras palabras, a los que quieren a Dios por sobre todas las cosas, o en otras palabras, aquellos que su motivo es buscar a Dios, buscar la gloria de Dios, todo lo que les sucede les ayuda a bien. ¿A qué se refiere Pablo con bien? Se refiere que nos ayuda a crecer en comunión con Dios y en semejanza a Cristo. ¿Sí? A eso nos ayuda, a crecer en comunión con Dios y en semejanza a Cristo. Obviamente la pregunta es, ¿hay algo mejor en esta tierra y en esta vida que comunión profunda con Dios? No. ¿Hay algo mejor o más provechoso que parecernos cada vez más al carácter de Dios mostrado en Cristo? No. Eso es lo mejor, ese es el mayor bien que podemos obtener. ¿Sí? Entonces, no son las situaciones de la vida lo que cambian. No es lo que está a nuestro alrededor lo que Dios va a llegar y va a transformar. ¿Sí? Lo que va a ser transformado son nuestros motivos y nuestra perspectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros motivos forman nuestra perspectiva. Nuestros motivos forman nuestra perspectiva. Jesús dice, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá. ¿Qué es lo primero? Los motivos, lo que quiero. Y una vez que lo que quiero es transformado, entonces puedo ver aquello que Dios está haciendo. Entonces te vuelvo a hacer las preguntas que te hice al inicio, pero al inicio te pregunté primero qué está haciendo Dios y después qué quieres. El orden correcto es primero qué quieres y después qué está haciendo Dios. ¿Por qué? Porque tus motivos forman tu perspectiva. Lo que tú quieres forma la manera en que ves el mundo. Y finalmente forma tu actitud hacia Dios. Lo que tú quieres forma tu actitud hacia Dios. Cuando nuestros motivos han sido transformados por la obra de Dios, ahora sí podemos responder a la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? ¿Sí? Y no quiere decir que cuando tus motivos y mis motivos sean transformados, ahora sí voy a poder entenderle a todo lo que Dios está haciendo. Seguramente vamos a seguir sin entender, pero vamos a poder ver que es bueno. Vamos a poder ver, y entonces ahora sí vamos a poder, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? No sé, santificándome con fulanito, ayudándome a crecer en mi semejanza a Cristo, enseñándome a amar a las personas difíciles como yo. Sé que Él es bueno, no sé, no le entiendo lo que está haciendo. Sí, lo único que puedo ver a mi alrededor es caos. Me gustaba mucho, el pastor Marcos el miércoles nos enseñaba acerca del arca de Noé. Y me gustaba esta analogía con la que terminaba diciendo, el mundo es como el diluvio. El mundo es como el diluvio. ¿Sí? Nuestro pasar aquí por la tierra es como el diluvio. ¿Sí? Estamos en uno de dos lugares. Dentro del arca, seguros y confiados. Como Noé, sin saber a qué hora se va a acabar el diluvio, sin saber a qué hora se va a secar, sin saber cómo va a estar. No tengo idea. Estoy nomás o adentro o afuera. ¿Sí? Estás en uno de esos dos lugares. En nuestro peregrinaje por el mundo solo hay dos lugares en los que podemos estar. En Cristo. A salvo, aunque no le entendamos a la vida, o fuera de Cristo. Totalmente perdidos y sin esperanza. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí central es, ¿qué quieres? ¿Qué queremos? ¿Sí? Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá. ¿Qué quieres?